Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. La medicina moderna ha logrado curar miles de enfermedades, pero todavía existen padecimientos tan raros y perturbadores que continúan desertando a la ciencia. Lo que estás a punto de ver parece sacado de una película de terror, pero todas estas enfermedades son reales. Algunas transforman el cuerpo humano de formas tan extrañas que incluso los médicos quedaron impactados. Estás entrando al umbral de lo desconocido. En este momento tus sentidos nos pertenecen. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Iniciamos el umbral de lo desconocido con este tema de las enfermedades extrañas, y es que estamos muy acostumbrados a mandar toda esta sensación de miedo, de terror, a entes paranormales, a situaciones que rebasan nuestra comprensión y que siempre están inmiscuidas con cosas sobrehumanas. Pero ¿quién ha recibido o ha tenido la peor noticia de su vida detrás de una bata blanca, ¿no? Entonces, no somos médicos, somos sociólogos, comunicadores, profesionistas de otra índole. Sin embargo, pues investigamos un poquito con fuentes de la OMS, de Redalic, de la OPS. Entonces, lo estamos viendo desde el punto de vista más curioso, anecdótico y quizás hasta con un poco de respeto. Sin embargo, pues es interesante saber siempre un poco de ciencia, y que más de la ciencia médica, que pues nos habla acerca de los procesos que tiene nuestro cuerpo. Entonces, esto que estamos a punto de ver, de platicar, pues parece sacado quizás de una película de terror, como ya mencionábamos, pero todas estas enfermedades son reales y han afectado a personas de todo tipo en todas las regiones y procedencias del mundo. A lo largo de la historia, bien, la medicina ha identificado miles de padecimientos, pero algunos destacan por esa rareza tan extrema que poseen, tanto en los síntomas como en las consecuencias que traen a los individuos que las padecen. Vamos a hacer una pequeña distinción rápida, y es que para fines también del programa vamos a dividir en dos secciones, una donde hablaremos de 3 enfermedades congénitas y otra donde hablaremos de enfermedades que son adquiridas. ¿Cuál es la diferencia? Que la enfermedad congénita, inherentemente pues viene ya por default en alguna falla de nuestra programación genética, y pues la tenemos por el simple hecho de nacer, ¿no? Es un padecimiento que viene desde la gestación, y la enfermedad adquirida pues es aquella que pues implica un contagio. Entonces, desde esa distinción, pues vamos a ir con este pequeño iceberg de enfermedades. Sí, y bueno, antes de continuar, siempre agradecerle detrás de la consola a Salvador Cañas. Aquí detrás del micrófono se encuentra Cali Mercado, Fernando Malfabón y Abraham Martínez. Y sí, como bien lo menciona el buen Abraham, hoy vamos a hablar de estos padecimientos que son algunas veces pues hasta sorprendidos por la misma ciencia, por los mismos doctores, incluso por las mismas personas, porque la genética y el cuerpo humano siempre es muy complicado y es muy diverso, y lo hemos dicho en otros casos que a veces pues una familia es completamente lo que se cree normal, pero pues con las cuestiones genéticas y con pues muchas cosas que vamos a ir aclarando hoy en este episodio, pues se pueden presentar algunos padecimientos o algunas enfermedades catalogadas como extrañas o no comunes, y pues que son un punto pues de opinión un poco interesante. Así es, y antes de empezar les recordamos que pues estamos completamente en vivo aquí en esa radio 97.3 de FM, y les recordamos que si quieren entablar conversación con nosotros, si tienen alguna historia de hospital que
que sea paranormal, algo que les haya ocurrido en la semana. Los teléfonos en cabina son el 55 22 28 01 33. También recordar que la semana pasada una radio escucha o algún fan se ganó el libro del maravilloso Circo de las Pesadillas, solo que no se ha comunicado. Entonces pues le pedimos que se comunique para que venga y reciba su libro, y en dado caso pues que no sea así, pues volverá al dominio público y quien guste, ¿no? Pero márquenos, platíquenos, para que se puedan llevar también inclusive un Come Pesadillas, que todavía es del dominio público, o alguna de las copias que tenemos aquí de la feria todavía del libro del terror en esa. Entonces, lejos de ese pequeño comercial, saber cómo vamos en la producción, si tenemos todavía esas imágenes listas o no. Pues vamos a empezar con una de las primeras enfermedades congénitas raras, y a mí me quedó impactada porque, pues imagina que tu cuerpo activa por error uno de los mecanismos pues más importantes para la supervivencia, que es la formación de un hueso. O imagina que ese proceso comienza a ocurrir donde nunca debería de haberlo hecho. Ese exactamente es lo que sucede con ahí va el palabrón, fibrodiplastia osificante progresiva. Este proceso comienza, es una enfermedad progresiva que genéticamente es tan rara que aproximadamente solamente 1 de cada 2 millones de personas la padecen. ¿Y qué significa esto? Si tenemos ahí en la producción las imágenes, pues podemos ver, y es que las lesiones musculares o el músculo en general se empieza a convertir en órganos óseos. Entonces, imagínate, conforme vas creciendo, pues tu movilidad o etcétera se van quedando congeladas, porque literal tu cuerpo se va convirtiendo completamente en un esqueleto. Eso es bastante terrorífico. Las imágenes hablan por sí mismas. Estas que vemos aquí son de un museo, no recuerdo bien ahorita el dato, pero pues podemos ver cómo precisamente los restos óseos se ven todos como si fueran una sola pieza, y es precisamente por esta condición, ¿no? Que el músculo se convierte en hueso. Sí, y los pacientes representan pues una mutación en el gen ACBR1, que pues es un gen un poco complicado, ¿no? Y como bien lo estamos viendo ahí en las imágenes, y para los que nos están viendo a través de el Facebook Live, pues sí es como... Es una tortura. Ajá, vida, imagínate. Sí. De repente, pues tus cuerpos se empieza a calcificar tanto que pues se vuelve hueso, ¿no? Sí, exactamente. Y quien tenga pues familiares a lo mejor con una hermana lejana, prima lejana, que es la artritis, sabrá que las complicaciones óseas, una, son bastante dolorosas, y dos, pues son bastante inmovilizantes e incapacitantes para las personas que los padecen. Entonces, pues es bastante difícil tanto el shock físico que implica toda esta parte del dolor, pero también la parte psicológica de ir perdiendo movilidad y capacidad de autosuficiencia. Sí, prácticamente te quedas, como bien lo dijiste, como un esqueleto, ¿no? En condiciones normales este gen participa en el desarrollo y la reparación de, pues, el esqueleto en sí, pero cuando hay este gen en específico, pues empieza a tener estas mutaciones en donde la reparación, pues ya no es simplemente una reparación, ¿no? Sino Exacto. Que absorbe el mismo músculo. Exactamente, pues no sé, imagínense vivir eso. Les comento, ¿no? Las imágenes hablan por sí mismas, y es que, pues, imagínense también en la antigüedad, cuando no se tenía un conocimiento exacto de qué diablos estaba pasando en tu interior, ¿no? Simplemente venían los dolores, etcétera, o quizás, no sé si hay otra imagen, si se anexó, pero hay, cuando la persona todavía está viva, pues sí se ven malformaciones muy evidentes en las espaldas, por ejemplo, ¿no? En las piernas, en los antebrazos, que hablan pues justamente de esta calcificación. Pero bueno, vamos entrando pues breve, no es de lo peor ni de lo mejor, pero pues vamos entrando en materia. Sin embargo, no sé si me puedes ayudar, Carly, con la siguiente condición, que es el síndrome de Proteus o del hombre elefante, bien conocido por aquella prensa amarillista de los 80s, inclusive nombres como Michael Jackson, ¿no? Suenan cuando se toca el tema del hombre elefante. Pero ven, ¿qué es la condición del hombre elefante? Bueno, y durante el desarrollo de pues las personas, los seres humanos, miles de millones de células reciben instrucciones precisas sobre cuándo crecer, cuándo detenerse y qué función desempeña pues el cuerpo, ¿no? Pero en este proceso, que es como coordinado con cualquier error mínimo, puede tener consecuencias pues muy graves. El síndrome de Proteus aparece cuando una mutación genética altera ese delicado equilibrio entre el crecimiento y cuándo detenerse.
Entonces provoca que ciertas partes del cuerpo continúen creciendo de manera desproporcionada y descontrolada. Aunque afecta a menos de una persona por cada millón de habitantes, es considerado uno de los trastornos genéticos más extraños jamás documentados. Lo que hace muy especial y muy inquietante este padecimiento es que no todas las células del cuerpo representan la mutación. Los científicos llaman a este fenómeno mosaicismo. En esos términos, en un término sencillo, y algunas células reciben instrucciones normales, mientras que otras actúan bajo órdenes defectuosas, pues haciendo que algunas partes del cuerpo crezcan de más, y pues la mitad puede ser de tu cuerpo normal, y de repente tu pie pues es más grande de lo normal, lo que es pues de los casos un poco más conocidos de esta enfermedad. Exactamente, y también una de las partes más como complicadas es que no hay un tratamiento a futuro, o sea, los tratamientos que hay y con los que se trata la enfermedad simplemente se limitan a conservar la movilidad del individuo, pero no hay una cirugía plástica, por ejemplo, ¿no? O sea, simplemente se vive con la extremidad enorme. Ahí también tenemos unas fotos del síndrome de Proteus para que lo visualicemos. Y es que vuelvo a lo mismo, imagínate en la antigüedad, ¿no? Ver a un bebé quizás con un pie de metro y medio, de metro y medio es mucho no, de pues un casi metro, su ¿no? tamaño, ajá. Ajá, exactamente. Más grande incluso, ¿no? De su tamaño. Exactamente, entonces sí es como bastante impactante imaginar estas condiciones humanas porque pues nos invitan a reinventar también un poquito hasta el body horror o eso, ¿no? Que bueno, lo estamos analizando desde el respeto, pero sigue siendo inquietante pues hasta dónde puede llegar nuestra genética. Sí, y que tristemente pues muchos de lo que nosotros también llamamos justo en el episodio de donde hablamos del circo de las pesadillas, pues muchos de estos espectáculos utilizaban a estas personas con padecimientos un poco extraños como algo raro, algo extraordinario, algo como un fenómeno más que pues una persona, ¿no? Ajá, exactamente. Pues es bastante interesante, ¿no? Ahí tenías también un casillo de esta condición que hace que la gente produzca un exceso de vello facial, etcétera. Entonces, estos llamados frikis de circo, etcétera, pues también es importante entenderlos desde el punto de vista del padecimiento, pero pues también la historia nos habla de cómo han sido como denigrados, estigmatizados o hasta tomados como simple espectáculo, ¿no? Sí, y cosas un poco, pues no tan llevadas como a esta enfermedad, como pues las personas que son un poco más altas del tamaño habitual o más bajas que el tamaño habitual, también ese tipo de padecimientos, pues pues son como justo llamados como fenómenos, ¿no? Algunas veces, pero realmente pues solo es una condición física. Exactamente, pero pues imagínate el shock psicológico, ¿no? Aquí tenemos en pantalla, para quien no nos esté viendo a través de stream, un cadáver, un resto de osamenta, y justamente percibimos y vemos las deformaciones o ese gigantismo que se da en ciertas partes del cuerpo, y justo como decía la información, ¿no? O sea, no es como que crezca la cara parejamente, ¿no? Sino que hay zonas que desproporcionadamente pues, empiezan a crecer y sin control genético alguno. Entonces, pues vamos a ir a un breve corte de estación con esta información. Regresamos al umbral de lo desconocido, no se vayan. La oscuridad no descansa y nosotros tampoco. Enseguida regresamos a el umbral de lo desconocido. Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México. Regresamos a el umbral de lo desconocido. Tus sentidos nos pertenecen. Estamos de regreso en el umbral de lo desconocido con más pues sí, anécdotas, además cosas de las enfermedades extrañas. Y pues estábamos comentando ahorita uno de los casos un poco, pues un poco comunes, sí, pero también tristes, exacto, de estas enfermedades extrañas en donde a veces
las películas o el cine o demás empiezan a tomarlas como una especie como de freaks, pero realmente pues solo son enfermedades congénitas o enfermedades genéticas que mutan tu cuerpo. Exacto. Entonces, estábamos hablando de esas, los bien llamados, como, ¿no recuerdas el nombre? El síndrome de Proteus. El síndrome de Proteus. Y el primero que vimos, es que tiene un nombre Tienen un nombre muy rarísimo. extraños. Pero bueno, a final de cuentas nos invita a imaginar también el terror desde nosotros mismos. O sea, aquí no hay una entidad maligna que nos esté deformando anatómicamente, sino que pues nuestra misma genética, esa misma genética, mezcla genética de años y años y años de la humanidad, pues trae en sí esas fallas a veces, ¿no? En los códigos genéticos, en el ADN, y son temas bastante interesantes y bastante complejos que ni siquiera los super especialistas acaban de entender cómo funciona, ¿no? Esa parte inclusive de la neurología, de la biología, etcétera. Entonces es bastante interesante. Igual si hay algún biólogo en la audiencia que nos ilustre y nos acompañe, pues adelante. Y estos casos pueden ser 1 en 1 millón o 1 en 5 millones. Puede que tu familia nunca lo haya desarrollado, pero a ti te tocó ese gen explícitamente y pues ni modo, te tocó vivir estos tipos de padecimientos. Y justo el llamado pues patas de elefante y hombre elefante se da mucho en estos casos como en las extremidades más que en otros lados, ¿no? Exacto. Yo he visto muchos casos, en la mayoría que son algún pie que crece de más o algún brazo o solamente la mano. Uh-huh. Sí. Bueno, ahí ya estábamos terminando de hablar sobre estas condiciones, pero yo les traigo ahí a colación pues otro caso muy particular. Se llama fetus infetus o feto en feto. Imagínate acudir al hospital porque tu abdomen ha comenzado a crecer de forma muy extraña. Los médicos sospechan de un tumor o una masa abdominal o algún trastorno digestivo. Sin embargo, después de realizar algunos estudios más detallados, descubren que parece imposible, pero dentro de tu cuerpo encontraron una estructura con huesos, extremidades y rasgos propios de un ser humano en desarrollo. Eso fue precisamente lo que ocurrió en uno de los casos más extraños y registrados por la medicina moderna. Durante más de 3 décadas, un hombre vivió sin saber que en su interior permanecían los restos de su hermano gemelo que no se desarrolló. La condición recibe el nombre de fetus infetus, una anomalía extremadamente rara que ocurre aproximadamente en uno de cada 500,000 a 1,000,000 de nacimientos. Se trata de un embarazo, por así decirlo, no de un embarazo ni nada por el estilo. Se trata de un organismo capaz de sobrevivir por sí mismo, sino un gemelo cuyo desarrollo quedó interrumpido durante las primeras etapas de la gestación y terminó atrapando dentro del cuerpo de su hermano. Para comprender cómo sucede este fenómeno, hay que retroceder las primeras semanas de la vida embrionaria. Cuando se forman gemelos idénticos, un único embrión debe dividirse en 2. En ocasiones extremadamente raras, esta reparación no ocurre de manera completa. Como consecuencia, uno de los embriones queda incorporado al otro y continuamente desarrollándose parcialmente, alimentándose del sistema circulatorio de su hermano huésped. Es como si una construcción comenzara dentro de otra y jamás terminara de complementarse. Lo más inquietante de esto es que la estructura puede desarrollar elementos sorprendentes y complejos. En algunos casos documentados se ha encontrado vértebras, extremidades, dedos, cabello e incluso tejido que recuerdan a algunos órganos en estos tipos de acontecimientos. Sin embargo, suelen carecer de cerebro, función y de órganos vitales completos, por lo que dependen totalmente del organismo del que se albergan. Desde el punto de vista biológico, nunca llegan a convertirse en individuos viables. Es como justo absorber a tu hermano. Justo. Y hay muchos embarazos gemelares que pasan con ese tipo de padecimientos. Ahí voy a contar una anécdota personal. Otra vez mi hermano el de medio. Pero él sí le pasó un montón de cosas. Él iba a ser justo, o sea, iban a ser gemelos. Al principio cuando pues le dio la noticia a mi mamá, dijeron, es uno. No, pues de repente son 2, ¿no? Son 2 bolsillas y
pues pasó lo de este caso, pero bueno, espero que no tenga a su gemelo por dentro. Lo tiene en la nuca como Que lo tenga Voldemort. en la nuca como aquel monstruo que lo aconsejaba. Pues quién sabe, son cosas como genéticas muy específicas y como dice, lo pasan 1 en millones. Entonces, si tienen alguna anécdota de algún primo que como mi hermano, que solo iban a ser gemelos y de repente nada más nació uno y se convirtió en el gemelo malvado, puede ser. Puede ser, pero lo aterrador también es que no hay un lugar específico donde este embrión se aloje y se desarrolla. Ahí tenemos en la producción unas imágenes de una radiografía donde justamente este fetus se implanta en la cabeza de su hermano y comienza a desarrollarse dentro de su cerebro. Entonces ahí en la radiografía se ve justamente la estructura o los indicios de lo que pudo haber sido la estructura ósea de ese fetus, ¿no? Entonces, imagínate también no sé, ha de ser muy choqueante que un día vayas al doctor y te digan, tienes un individuo dentro de ti creciendo casi como si fuera alien o yo qué sé. Entonces, pero también hay condiciones donde ese fetus se desarrolla un poquito más o tiene más crecimiento, y justo ahí en la producción también tenemos un caso se ve, ¿no? A un niño con las manos parcialmente desarrolladas de otro individuo en su pecho, ¿no? Entonces imagínate, también es una condición bastante difícil. Desconozco qué tan complicada sea la cirugía, por ejemplo, en el caso de los siameses, ¿no? Donde es bastante complicado separar a los hermanos, pero en estas situaciones, pues no sé, ¿no? En el caso particular de la radiografía, la nota médica decía que bien, si el individuo había salido bien librado de la cirugía, pero que fue algo así como de súper extremo riesgo, porque justamente el fetus estaba alojado en una parte muy específica no sé de qué parte como del de cerebro. sus huesos, ¿no? Uh-huh. No, o sea, literal lo tenía dentro del coco, le abrieron el coco y el feto estaba implantado en alguna parte central del cerebro, desarrollándose. Y justamente no es una radiografía, es una tomografía, se ven esas manchitas blancas, pues son los restos óseos de lo que pudo haber sido su hermano. Casi como con los tiburones, ¿no? Los tiburones tienden también a comerse entre sí para sobrevivir. Uh-huh. Y creo que en esto de pues las cosas como de los bebés nacientes, hay muchos casos curiosos, ¿no? También me acuerdo que hace mucho tiempo una mujer, pues mantuvo su gestación por muchísimos años, o sea, el bebé ya era prácticamente, sí, ajá, o sea, huesos, ¿no? Y también hay otros embarazos que te pueden hacer incluso en la espalda o no se desarrollan realmente de forma habitual y se desarrollan, no sé, a un costado, y de repente las mujeres hacen su vida normal y ellas, pues sí presentan como síntomas de embarazo, pero pueden ser también con las mujeres que tenemos tantas cosas, pueden ser cualquier otro padecimiento como síndrome premenstrual y demás, y de repente a los 9 meses sale un bebé. Entonces, hay muchos casos curiosos, incluso quistes que han nacido que han sido extirpados, ¿no? Con dientes, con cabello, con cosas pues sí, que no son realmente normales. Sí. También dentro de este tema está muy interesante, no sé si vieron la noticia, salió hace yo creo que como un mes, de estas chicas que eran siamesas y que estaban buscando supuestamente el amor y todo, y que una de ellas andaba con un chavo, ¿no? Pero que la otra pues no, pues, o sea, como que no le gustaba esta parte, y pues compartían todas las partes de la sexualidad, ¿no? Entonces, pues está muy interesante también este tipo de temas porque pues les tocó, ¿no? A estas personas. Sí, también los siameses, ese también es un tema que podemos abordar en la segunda ocasión de estas enfermedades extrañas. Ajá. Pues, ¿quieres continuar con el que sigue, mi fuerte? Sí, otra de las enfermedades o relaciones aquí es la hipertricosis, conocida popularmente como el síndrome del hombre lobo. Es una enfermedad extremadamente rara, caracterizada por el crecimiento excesivo de vello en zonas del cuerpo donde normalmente no aparece o donde crece en cantidades muy superiores a las habituales. Existen dos tipos principales: hipertricosis congénita, está presente desde el nacimiento y suele tener origen genético, y la hipertricosis adquirida aparece durante la vida debido a medicamentos, trastornos hormonales, enfermedades metabólicas o algunos tipos de cáncer. México ha sido uno de los países con más casos documentados de hipertricosis congénita debido a una familia originaria del estado de Coahuila, históricamente asociada a la comunidad de Loreto.
llamada la familia Aceves ha sido estudiada por genetistas de todo el mundo porque varios de sus integrantes presentan hipertricosis congénita durante generaciones. Hombres y mujeres nacieron con gran parte del rostro y cuerpos cubiertos de vello. Jesús Chuy Aceves es uno de los miembros más conocidos. Es Jesús Aceves quien ha participado en documentales y entrevistas internacionales para visibilizar la enfermedad y combatir la discriminación. Sí, pues este caso por ahí también les vamos a estar presentando algunas imágenes y pues eran los, pues no sé si bien o mal llamados hombres lobo, porque este personaje, Chuy, ha hecho muchísimas entrevistas, ha hecho documentales sobre esta condición genética, porque pues sí se va heredando en su familia, ¿no? Hay muchas generaciones que pues lo van llevando, e incluso Chuy ya tiene familia y su niña también nació con este padecimiento. Pues solamente es físico, realmente ellos en salud son muy sanos, pero pues solamente les crece vello excesivo, ¿no? Entonces, pues no hay como realmente una cura tampoco para ellos, sino simplemente pues la depilación y pues han vivido con muchos estigmas esta familia. Él justo ha hecho pues documentales donde le hacían bullying en la secundaria y pues como expresando un poco pues que no tienen que ocultarse, ¿no? Porque pues es un padecimiento que es congénito y pues no tiene nada de malo. Sí, es bastante, pues qué interesante, ¿no? Imagínate también esa condición y volvemos al tema, ¿no? De que muchas veces se trata a estas personas como si fueran una completa anomalía más allá del más allá, pero no, o sea, al final de cuentas son padecimientos hasta temas de genes recesivos, etcétera. Al final de cuentas, pues recordemos que fuimos changuillos hace unos miles de millones de años, ¿no? Entonces, pues ahí a lo mejor un gen recesivo, lo que sea, pero pues es bastante interesante. ¿Tú vivirías feliz con esta condición o psicológicamente podrías sobrellevar el tener vello en todo el cuerpo? Pues es que es justo como cultural, ¿no? A veces siento que justo de estos padecimientos hay personas muy fuertes porque sobrellevan a todos los estigmas de lo que es realmente bello, ¿no? Pero pues la belleza es subjetiva. Puede que para ti sea lo más hermoso del universo o lo más horrible. Entonces, creo que cada persona tiene su belleza y creo que debemos de afrontar pues todas las condiciones que tengamos y cómo somos realmente. Ok. Pues bien, con esta información acerca de ¿y cómo se me fue el nombre? De ahí tienes el nombre, ¿no? Hipertricosis. De la hipertricosis congénita y adquirida, pues vamos a ir brevemente a un corte de estación. Regresamos en esa radio. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMAR, México. Regresamos a El Umbral de lo Desconocido. Tus sentidos nos pertenecen. Por el de lo desconocido, hablamos hace un momento de las enfermedades congénitas más extrañas que hay en el mundo y vamos ahora a hablar brevemente de las enfermedades adquiridas que también son igual de tenebrosas y vamos a hablar de una muy particular porque a lo largo de la historia pocas enfermedades han provocado tanto miedo, estigma y destrucción silenciosa como lo fue la sífilis. Durante siglos fue reconocida como la gran imitadora porque sus síntomas podían confundirse con decenas de enfermedades diferentes. Sin embargo, detrás de esta aparente discreción, se ocultaba una infección capaz de atacar prácticamente cualquier órgano del cuerpo, incluyendo el corazón, los ojos, los huesos y en sus etapas más avanzadas, el cerebro. Todo comienza con una bacteria llamada Treponema pallidum. Ahí tenemos en la producción unas fotillos de ese pequeño virus que parece como un pelo humano. Este microorganismo tan delgado que durante años fue imposible de observar con instrumentos disponibles de la época, suele producir una pequeña lesión que en muchos casos desaparece por sí sola y así
reside uno de los aspectos más peligrosos de esta enfermedad, que es que aparenta una mejoría constante, lo cual es falso, pues mientras la persona cree haberse recuperado, la bacteria continúa expandiéndose silenciosamente a través de la sangre, colonizando tejidos y órganos en todo el cuerpo. Tendencialmente se tiende a confundir con la viruela o el sarampión porque genera pequeñas llagas, principalmente en los brazos, en la espalda y en la cara. En una segunda etapa, pues se manifiesta mediante erupciones, como ya lo mencionaba, cutánea, fiebre, fatiga, inflamación de los ganglios linfáticos y lesiones en distintas partes del cuerpo. En fases tardías, donde la sífilis revela su rostro más aterrador, la bacteria puede comenzar a destruir lentamente los tejidos internos, principalmente los tejidos que están en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso, haciendo que la persona entre en ataques o crisis nerviosas o coléricas, haciendo que pues lentamente pierda pues, la razón. Ahí tenemos en la producción una pintura, si la podemos poner, que se llama, bueno, no sé francés, por el amor de Dios, lo voy a decir en español, matrimonio moderno. Mariage à l'amour. Y bien, y es que esta pintura es bastante interesante porque lo que vemos es a dos personas de la nobleza que están con un médico que pues se presume es un charlatán. Y bien, la magnitud de la enfermedad de la sífilis y de la tragedia que trajo consigo en la Europa occidental quedó inmortalizada en esta pintura del siglo XVIII del pintor William Howard, el cual creó la serie Marriage à la mode, o matrimonio moderno, o no, matrimonio a la moda, perdón, la cual buscaba pues una crítica feroz a la aristocracia británica, y en una de esas escenas famosas se plasma esta pintura donde una joven noble que está infectada visita al médico para tratar una enfermedad venérea, la cual ya señalamos, se presume es sífilis debido a las huellas o a las lesiones que tienen pues los personajes de la pintura. Lo extraordinario de esta pintura pues es que esconde pistas por todas partes. El aristócrata pues también parece contagiado de sífilis, lo cual demuestra que el tratamiento que ha sostenido con el médico pues es inútil. Por otra parte, también vemos un cráneo y una expresión facial del doctor, los cuales revelan también deformaciones asociadas pues a la sífilis nuevamente, como muestra de que el tratamiento que ofrece pues no sirve ni siquiera en él mismo. Entonces, este tipo de pinturas es bastante pues interesante, ¿no? Porque también te habla de cómo el libertinaje en ciertas naciones europeas y la llegada de las ITS a la vida de la nobleza, pues al final de cuentas generaron un escenario de terror, ¿no? De miedo, en cuanto a si podías o no terminar contagiado de este tipo de enfermedades. Entonces, no sé qué opinen, no sé si conozcan a algún, al primo de un amigo, ¿no? Para el anonimato, que haya tenido esta condición, y es que es bastante brutal en fases avanzadas. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Llega un punto en el que la persona pierde también el uso de la razón, más allá de las facultades físicas, porque viene acompañada de temblores y ciertos daños a la movilidad. Las facultades psicológicas, son las más afectadas cuando llega a una etapa más avanzada. Pues realmente no he tenido el gusto de conocer a alguien, pero sí es una enfermedad que pues hasta la fecha sigue siendo muy conocida, y creo que pues muy pocas personas se lo toman a la ligera, como muchas de las ETS. Sí. Y pues realmente sí tiene que tener un poco más de conciencia sobre este tipo de enfermedades que realmente pues no son genéticas, que son adquiridas, como ya lo mencionaste tú, y que pues son el terror de la vida real. Exactamente, y es que también con este tema de las ETS, que no tuvo esa conversación incómoda en la secundaria donde vimos imágenes de muchas cosas, entonces muy turbias, son muy turbias reales. Y son muy reales, pero también lo impactante y lo trascendente es como la huella que deja en la historia esta enfermedad en particular, particularmente en Europa. Hay una pintura también muy famosa de Louis Pasteur, que hace la primera vacuna o el primer tratamiento eficiente contra la sífilis, y algunos profesionales del arte pues plantean, ¿no?, que si bien pinturas como Matrimonio Moderno, que vimos hace un momento, planteaban una escena de terror absoluto, pues estas pinturas de Pasteur descubriendo los antibióticos necesarios, pues hablaban también, o son siempre mostrados como con este
marco artístico de júbilo, de alegría, de esperanza, pues porque era una enfermedad bastante brutal, ¿no? Y aparte que disimulaba muy bien, ¿no? Así como hoy estabas súper mal, se podría camuflajear unos 2-3 meses y pensabas que estabas libre de sífilis y resulta que no, volví en medio año y peor. Es bastante pues interesante como una enfermedad por sí misma hasta gestionó movimientos artísticos, ¿no? En respecto al terror, a la burla inclusive de la nobleza que se la contraía. Sí, y hablando como de pinturas y estas, bocetos y demás sobre la medicina, pues una vez lo tocamos en un episodio, muchos de estos retratos o muchos de estas, pues cuestiones como dibujos de la anatomía, pues eran súper precisos y súper impresionantes, y ahí vuelve otra vez a colación cómo es que realmente hacían las imágenes de algo tan preciso sin que estuvieran ahí los restos de los cuerpos o pues todos estos órganos ahí salidos y demás, eran como tan precisos como para decir, por ahí hicieron algo raro. Exacto, y bueno, ya nos estamos quedando poquito cortos de tiempo, pero vamos a hablar rápidamente de una enfermedad más. Justo como mencionas, hay un pintor muy importante en esta arte de plasmar la anatomía, pero antes de llegar a él vamos a hablar rápidamente de la enfermedad que a mí me causa mucho terror porque no tiene una cura absoluta, sino un tratamiento preventivo, y es la rabia, ¿no? Y es que a lo largo de la historia pocas enfermedades igual han inspirado un miedo tan brutal como esta. Mucho antes de que existieran los microscopios o las vacunas, las personas ya sabían que de antemano, si un animal te mordía, posiblemente y preveniblemente era mejor los 6 piquetotes en el ombligo. Entonces, pues la rabia ha sido de esos virus brutales porque sin sospechar, un enemigo microscópico avanza no solamente en el músculo, en la infección, sino que se dirige, al igual que la sífilis, directamente al sistema nervioso. Y a diferencia de muchos virus que viajan por la sangre, pues utiliza inquietantemente nuestras vértebras y todo lo que implica nuestro sistema, como ya mencionaba, nervioso. Y es que el intruso utiliza estos cables de comunicación para infiltrarse directamente en nuestro cerebro, al grado de que empieza a generar modificaciones propias para favorecer su propagación. ¿Quién no recuerda quizás a un animal con rabia que tiene espuma en la boca? ¿Y por qué sucede esto? Porque el virus ya implantado dentro de tu cerebro genera una especie de fobia o de miedo hacia el agua, lo cual se puede traducir en espasmos intramusculares en la garganta, alucinaciones o incluso un miedo descontrolado al simplemente escuchar la caída de agua. ¿Por qué? Porque lo que busca la rabia precisamente es que salives y bajo ese medio sea más fácil que se propague. Entonces, pues qué interesante que eso suceda, ¿no? Que un bichillo se meta literal en la programación en tu Windows y te configure a tal punto de que favorezca su crecimiento y su propagación, ¿no? A la par de que vienen otro tipo de efectos secundarios como son también la pérdida de lucidez, justamente la asociar la rabia, la rabieta a un coraje, pues viene justamente de la enfermedad de la rabia. ¿Por qué? Porque se pierde justamente esta noción, las personas se vuelven violentas, justo lo vemos con un perro que está enrabiado, pues es agresivo directamente, le hagas o no le hagas nada. Entonces, es bastante aterradora la rabia. Gente, por favor, vacunen a los animales, y si los mordió hasta los murciélagos, toda clase de mamíferos puede contagiarte de rabia. Entonces, si algo así le sucede, pues verifiquen que el perro esté bien, ¿no? Sí, y creo que la rabia es una de las enfermedades más terribles y más comunes, ¿no? Porque pues muchos de estos, pues acciones pasan a través de animales domésticos o de animales callejeros muchas veces. Sí, puede ser una rata, un murciélago, un perro, hasta un gato. El único mamífero que se salva de esa transmisión es el tlacuache. Justo. Pero porque tiene también otras enzimas, ¿no? En su saliva y demás. Sí, es una composición rara, y curiosamente la rabia también está, pues inspiró a muchos de estos primeros intentos como de los zombies y como de esas enfermedades como que se propagan súper rápido a través de las mordidas y demás, pues también surgieron a través de la rabia los zombies y las demás criaturas muy místicas, espirituales. Y ves que hace un momento hablábamos de la pintura anatómica, pues bien, justo para ilustrar el tema de la rabia, y si nos ayuda la producción, la imagen de
Un caso grave o Un caso grave de Franz Paxka ilustra justamente un caso de rabia. Algunos historiadores debaten si es tetanosis o rabia, pero bien, en esta pintura podemos apreciar a una joven sostenida por varios médicos durante una crisis neurológica aguda. Los investigadores destacan que esta escena coincide notablemente con la rabia antes de la vacunación, pues se percibe una agitación extrema, una incapacidad para mantenerse por sí sola y la intervención de varios médicos ante una atmósfera de desesperación clínica. Y en la pintura se logra ver una mordidilla ahí en el costado de la chica, pero este pintor es el famoso pintor que, no sé si has visto esta imagen donde están los médicos, están haciendo los médicos alrededor y hay un cadáver en medio y lo están analizando. Es el mismo pintor, y este pintor contribuye mucho justamente a la pintura científica y a la pintura anatómica. Entonces vayan a ver, búsquenlo. Es de la época renacentista, ¿no? Exactamente. Sí. Son pues pintores muy interesantes. ¿Qué? Dale. Ay, perdón. Y después, pues por último yo quiero tocar una enfermedad un poco extraña y por ahí como curiosa, porque habla como sobre los vampiros. A lo largo de la historia, las leyendas de vampiros han estado presentes en prácticamente todas las culturas, aunque estas historias suelen atribuirse a las supersticiones y al menos de lo desconocido. Algunos investigadores han sugerido que ciertas enfermedades reales pueden haber contribuido a la creación de estos relatos fantásticos. Una de las más mencionadas es la porfiria. La porfiria no solo es una enfermedad, sino es un grupo de trastornos metabólicos poco comunes que afectan la producción de hemo, que es la sustancia fundamental para la hemoglobina de la sangre. Cuando este proceso falla, ciertas sustancias llamadas porfirinas se acumulan en el organismo y provocan diversos síntomas. Algunas de estas variantes de la enfermedad hacen que los pacientes desarrollen la sensibilidad extrema a la luz. La exposición del sol puede causar dolorosas lesiones en la piel, ampollas, cicatrices permanentes e incluso deformaciones en el rostro y en las manos. Con el tiempo, algunas de estas personas pueden representar retracciones en las encías, haciendo que los dientes aparezcan más largos y prominentes. Además, la acumulación de porfirinas puede dar a los dientes un tono rojizo, bajo en ciertas condiciones de la iluminación. Pues esto es uno de los padecimientos que es un poco, pues, tallado como hacia la creación de estos místicos vampiros, y pues muchas de estas extrañas enfermedades, ya lo hemos mencionado, pues son pues parte de algunas creaciones fantásticas, como ahora lo mencionamos sobre los vampiros o los zombies y demás, pero realmente pues son muchas enfermedades reales. Así es, y antes de despedirnos de este programa de enfermedades raras, pues vamos a pasar rápidamente a nuestra recomendación de cine, y es que todo esto que hablamos bien, mal, acerca de enfermedades, etcétera, pues lo tenemos gracias a la experimentación médico-científica, ¿no? Entonces, muchas veces también esta experimentación va acompañada de dilemas éticos y morales respecto a qué tan prudente y qué tan correcto es intervenir en nuestros cuerpos. Es un debate muy viejo inclusive, ¿no? Antes ni siquiera se podía extraer un cadáver y ver qué había dentro de él, etcétera. Fue una completa revolución en su momento, los primeros avances en cuanto a anatomía, etcétera. Entonces, en este dilema ético de lo que hace o no la ciencia médica, pues tenemos esta película que se llama Los hombres detrás del sol, cuyo título original es Hei Tai-yang 731, del director Mou Tou-ye, del año de 1988, y es de Hong Kong. La sinopsis de esta película dice: a finales de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de jóvenes reclutas japoneses es destinado a una instalación militar secreta en la ocupada Manchuria, lo cual inicialmente parece un encuentro de investigación estratégica, pronto revela una realidad mucho más oscura. Se trata de la Unidad 731, el programa clandestino del Ejército Imperial japonés dedicado al desarrollo de armas biológicas mediante experimentación humana. A través de los ojos de los nuevos soldados, la película muestra el proceso de adoctrinamiento que transformaba a los médicos, científicos y militares en participantes de algunos experimentos crueles y de los más agraviantes a la ética registrados en la historia moderna. Los prisioneros chinos, soviéticos y mongoles dejan de ser vistos como personas para convertirse en simples materiales de prueba destinados a la investigación militar. Y es que esta película es 100% verídica, bueno, no 100% verídica porque es una película a final de cuentas, pero está basada en un hecho real.
que son los crímenes de guerra cometidos por la Unidad 731, quien fue una diligencia secreta del gobierno japonés que se dedicaba justamente a la captura y experimentación con prisioneros de orden principalmente biológico experimental. Entonces en la película se ve un poquito la labor de este escuadrón, pues abriendo todo lo que se les antojaba, haciendo pruebas inhumanas, etcétera. Entonces en el tráiler casi no se aprecia, en el tráiler se ve un poquito más como las escenas del campo militar, como del entrenamiento, pero tiene escenas bastante fuertes la película. Entonces una recomendación pues muy buena, porque al final de cuentas pues eso sí pasó, ¿no? Si hubo quien se atrevió a comerse todas las leyes éticas y morales y decidió experimentar con cuerpos vivos lo que quiso, lo que imaginó y lo que se le antojó. Sí, y por ahí también, pues una recomendación ya acá en lo real, porque eso está bastante malévolo, muy macabro. Y que el terror asiático también es muy sorprendente. Pues yo les traigo un documental hablando sobre, así llamado Chuy, el hombre lobo, que fue en el 2014 y fue dirigido por Eva Arias. Y pues es un documental que no dura mucho, la verdad. O sea, es un documental muy cortito, pero que nos narra esta persona sobre pues, su padecimiento y cómo es llevar la vida cotidiana con él. Entonces está también ahí muy interesante. Así es, y por último también le recomendamos ahí la fuente bibliográfica que pues, Fer nos ayudó a conseguir para dar un poquito de rienda suelta a esta investigación, y se llama Los Seres Extraordinarios, el archivo del misterio, del autor Iker Jiménez, y en él hay un compendio acerca de las anomalías, deformaciones y rarezas de la anatomía humana. Entonces lo recomendamos porque tiene una crónica bastante interesante de distintos casos bien documentados, y justamente para que entre en esta pues fascinación, o sea, más allá del morbo que implica ver quizás un cuerpo deformado, sino la fascinación científica de conocer qué onda con nuestro cuerpo, qué onda con nuestros genes y qué onda con todo lo que implica formar un ser humano. Sí, la verdad está muy interesante, tiene algunas imágenes un poco gráficas, pero bastante interesante para los que lo quieran adquirir. No sé dónde lo compraste. Pues lo encontré ahí en alguna feria del libro, pero pues yo creo que está en todas las bibliotecas ahí virtuales. Pues es de la editorial de DAF y se llama Seres Extraordinarios, para que pues, los que gusten investigar un poco sobre estos temas, pues ahí se los dejamos. ¿Algo con lo que quiera cerrar, mi buen amigo? Pues sí, recordarle a la radio escucha que ganó hace una semana el maravilloso Circo de las Pesadillas, que solo tiene hasta esta semana, lamentablemente. Y que tampoco nos daban para el Come Pesadillas. Exacto. Ya se va a quedar aquí como nuestro acompañante. El dominio público, los invitamos nuevamente a que se comuniquen con nosotros, quizás si ya se les olvidó definitivamente las películas que nos compartieron, pues que nos platiquen una historia de terror al menos, ¿no? Que se comuniquen, nos platiquen una historia de terror que hayan vivido, con ello pues podrán llevar alguno de estos libros. Así es, pues algo con lo que quieras hacer, algunos mensajitos que nos dejaron en Facebook. Sí, Salvador Cañas dice, supongo que ya vieron la película Freaks de Todd Browning, un referente en su tema de hoy. También el álbum de Freaks de los ingleses Tiger Lynch les puede interesar. Maribel Mora dice, hola, buenas noches, qué buen programa. Y dice la película del médico. Esa película no la hemos visto. Está buena, hace como una recapitulación justamente de todo el dilema ético de los cuerpos y eso. Inclusive el médico pues tiene que viajar a Medio Oriente, donde está más avanzada la medicina, para conocer acerca de cómo se hacen intervenciones, porque creo que se va quedando ciego. Entonces en India le avisan que sí hay como tratamiento para las cataratas y eso. Entonces va más de ese rollo, pero está muy interesante porque justo se aprecia esto, ¿no? Como para la sociedad católica de la Europa occidental de aquellos años, pues era impensable, ¿no? El simple hecho de profanar un cuerpo y ver qué onda que había dentro, los tendones, los músculos, etcétera. Eso se plasma de una manera muy chida, o sea, como el médico se atreve, ¿no? A ver qué hay dentro de uno mismo. Sí, pues ya si se quieren ir ya a lo más extremo, allá algo más hardcore, pues ahí hay algunas películas de experimentación médica. Orozco el embalsamador, si quieren ver cuerpos a todo color,
No me dejen escoger películas la siguiente vez en la Sí, pijama. o hay una también de el terror muy grotesco, Siempre es humano, ahí también se los dejamos, no la vean, por favor, los va a traumatizar, pero también es el terror médico, ¿no? Ahí no Sí, es como justo. terror genético ni nada, o sea, ahí sí es fiel obra del ser humano. Entonces Exactamente. por ahí les dejamos esas recomendaciones un poco grotescas, pero para los que son amantes de todo el gore y el terror, pues ahí se los dejamos sobre la mesa. Pues con esto terminamos el episodio del día de hoy, sin antes mencionar que pueden seguirnos en las redes sociales como El Umbral de lo Desconocido, llamarnos en el próximo episodio, estamos todos los miércoles de 8 a 9 por Nesa Radio 97.3 FM y llamarnos al 55 22 28 01 33. Muchas gracias por haber estado en esta emisión más de El Umbral de lo Desconocido, como siempre los saludó Cali Mercado. Fernando Malfabón. Gabriel Martínez. Y nos vemos en la próxima emisión. Bye. Has recorrido con nosotros el umbral de lo desconocido, pero recuerda, lo que viste y escuchaste seguirá contigo. Nos encontramos en el próximo episodio.